Antonio, soy médico de aparato digestivo del Hospital Puerta de Hierro y uno de vuestros profes de digestivo. Vamos a empezar con la clase de enfermedad inflamatoria intestinal. Es un tema que suelen preguntar entre 1 a 2 preguntas al año. Es una enfermedad que está de moda porque, claro, hemos pasado de hace 20 años tener los corticoides y poco más, y ahora tenemos hasta 6 familias de tratamientos diferentes, ¿vale? Esta es una enfermedad crónica, sistémica, inmunomediada, que afecta al tracto gastrointestinal, ¿vale? Aquí sintetizamos lo principal de esta enfermedad, de estas enfermedades, que ya sabéis que son dos fenotipos clínicos principalmente. Entonces, ¿por qué es una enfermedad sistémica? Porque hasta un tercio de los pacientes van a tener manifestaciones extraintestinales, pero no solo. Como es una enfermedad proinflamatoria, pues vamos a tener compromiso de otros órganos del sistema, osteoporosis, empeoramiento de la mortalidad cardiovascular, fenómenos tromboembólicos. Por eso lo consideramos una enfermedad sistémica. ¿Por qué lo consideramos una enfermedad crónica? Porque una vez que la diagnosticamos, pues no tiene cura, ¿vale? Siempre la vamos a tener. Es una enfermedad que cursa en forma de brotes. Por tanto, el enfermo está aquí, tiene el primer brote, remisión, brote, remisión, y así sucesivamente, ¿vale? No hemos sido capaces todavía de lograr identificar cuál es el trigger claro que mete a los enfermos en brote, ¿vale? Se ha teorizado infecciones virales, infecciones entéricas. Cuando estábamos en el COVID había más brotes de enfermedad inflamatoria, cualquier cosa que cause disbiosis intestinal, a veces la propia preparación de la colonoscopia. Pero así como no hemos logrado identificar claramente cuál es el trigger del brote, tampoco hemos logrado identificar qué es lo que saca a los pacientes del brote. Vosotros sabéis que los ensayos clínicos en inflamatoria muchas veces comparan el fármaco con el placebo, y si leéis la letra pequeña, el placebo puede llegar a tener una respuesta en la inducción de entre el 15 al 25%, es decir, en el mejor de los casos, hasta un cuarto de los enfermos pueden salir solos del brote. No tenemos claramente identificada esta cuestión, ¿vale? ¿Por qué le llamamos una enfermedad inmunomediada o autoinmune? Vamos a borrar esto. Porque como cualquier enfermedad de este estilo, como cualquier enfermedad de este estilo, es producto, digamos, de la interacción de factores del individuo y factores ambientales, ¿vale? En los factores del individuo, pues obviamente está la agregación familiar. Ya sabéis que la enfermedad inflamatoria no tiene una herencia ni autosómica dominante ni autosómica recesiva perfectamente identificada, es más bien una enfermedad poligénica, ¿no? Pero que si tenemos un familiar afecto, un padre afecto, nuestro riesgo relativo de tener la enfermedad es por 5, ¿no? Con un familiar afecto. Si tenemos 2 familiares, el padre y la madre en este caso, el riesgo relativo puede ser de hasta 25. Si hay una agregación familiar poligénica, ¿vale? Hay algún gen identificado como el gen NOD2, que es autosómico recesivo y es típico en la enfermedad de Crohn en edad pediátrica, ¿vale? Pero bueno, principalmente poligénica, ¿vale? ¿Qué más factores de ambientales en este caso? Pues tenemos el tabaco. Ya sabéis, el tabaco es
protector para la colitis ulcerosa, para la actividad de la colitis ulcerosa. Muchas veces los enfermos entran en brote de colitis ulcerosa o debutan cuando dejan de fumar y es desencadenante o perjudicial para la enfermedad de Crohn, ¿vale? Cualquier factor que altere la microbiota. Ya sabéis que es una enfermedad que afecta más a los países desarrollados, parece que es menos prevalente en los países subdesarrollados, en donde se identificaron pues parásitos intestinales, parece que hay un cierto efecto protector, ¿vale? Que con respecto a eso, una cosa bastante curiosa, no sé si sabéis, se ha diseñado algún ensayo clínico con huevos de tenia, ¿vale? Que no tienen infectividad en el humano, y se ha visto que los pacientes a los que se le administra huevos de tenia sin capacidad de infectividad, parece que tienen parece que entran menos en brote de enfermedad inflamatoria. Por tanto, los factores ambientales y los factores del individuo en conjunto pues explican un poco por qué esta enfermedad se comporta como el resto de perfil de enfermedades inmunomediadas, ¿vale? En cuanto a fenotipos de la enfermedad, vamos a ver aquí. En cuanto a fenotipos de la enfermedad, tenemos, como conocéis, principalmente 60% de los enfermos van a tener colitis ulcerosa, un 30% van a tener enfermedad de Crohn y un 10% les llamamos colitis inclasificable, ¿vale? Esta colitis a efectos prácticos de tratamiento se abordaría como una colitis ulcerosa, ¿vale? Y básicamente resulta de la duda diagnóstica, de la duda del diagnóstico diferencial entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn de afectación colónica, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si vemos enfermedad fuera del colon, ya no se trataría de una colitis inclasificable y se trataría de una enfermedad de Crohn, ¿vale? Yo quiero que sepáis estas dos y que sepáis que la colitis inclasificable, efectos prácticos y del MIR, se abordaría como una colitis ulcerosa, ¿vale? Principales diferencias que quiero que sepáis, las dos. Aquí la afectación es continua, desde en el recto y va subiendo. Es una afectación de la mucosa, ¿vale? Es una afectación de la mucosa y obviamente, únicamente afectado el recto y el colon. Esto es lo principal de la colitis ulcerosa. La enfermedad de Crohn, por tanto, es una enfermedad de afectación discontinua. O sea, tenemos zonas sanas alternadas con zonas afectas, transmural y afectando de la boca al ano, incluido la boca y el ano, ¿vale? Estas son las principales diferencias que quiero que sepáis de las dos enfermedades. Seguimos un poquito en la diferenciación de las dos. Fenotípicamente, colitis ulcerosa, tenemos el diagnóstico en torno entre los 16 y los 35 años, la enfermedad de Crohn también, pero no olvidéis los dos picos, el pico de edad pediátrica y el pico de edad avanzada, ¿vale? El tabaco ofrece protección en la colitis ulcerosa, pero empeora los brotes y los hace más graves y empeora el pronóstico en la enfermedad de Crohn. En cuanto a marcadores, podemos tener los PAMPA en la colitis ulcerosa y los ASCA, que son antígenos antisaccharomyces, que es una levadura, la típica levadura de la cerveza, una levadura intestinal que puede estar presente en el 50% de los enfermos con enfermedad de Crohn, pero que no tiene relación, no se puede extrapolar, no se puede inferir el pronóstico de los pacientes en base a estos anticuerpos, ¿vale? Los fenotipos dentro de cada una de estas enfermedades, pues tenemos
Cuando afecta el recto, la proctitis, ¿no? Cuando afecta sigma y colon descendente, la colitis izquierda. Y cuando afecta más proximal al ángulo esplénico, la colitis extensa o pancolitis. ¿Vale? La más frecuente es la colitis izquierda. Y luego en la enfermedad de Crohn tenemos el fenotipo ileal, con el ilion afectado en hasta el 70% de los pacientes, a veces solo ileitis, ¿vale? Luego el fenotipo iliocolónico. El fenotipo colónico, ¿vale? Este es el que supone realmente un reto en el diagnóstico diferencial con la colitis ulcerosa, ¿vale? Muchos de estos enfermos son inicialmente apellidados de colitis inclasificable. Esta colitis, este fenotipo de enfermedad de Crohn también se llama colitis granulomatosa. Y os lo digo para que recordéis que digamos que el hallazgo histológico típico de y patognomónico de la enfermedad de Crohn son los granulomas no calcificantes, que hay que diferenciar con los granulomas calcificantes de la tuberculosis, que también puede afectar al ilion. Entonces, recordad que la forma cólica también se llama colitis granulomatosa. Y luego, más raro, afectación del intestino delgado y del tracto gastrointestinal alto, ¿vale? La enfermedad perianal es típica, digamos, de la enfermedad de Crohn y se puede, digamos, anhelar con cualquiera de los fenotipos de la enfermedad. Suele manifestarse en forma de fístulas que no son como las fístulas de los abscesos perianales normales, que son fístulas lineares, monoorificiales. Estas son fístulas muy complejas, fístulas multitrayecto, que hay que caracterizar bien con una exploración perianal bajo anestesia. Son fístulas complejas, difíciles de tratar, ¿vale? Abscesos, fisuras, engrosamientos de los pliegues anales, todo esto es enfermedad perianal que es típica de la enfermedad de Crohn, ¿vale? Como habíamos dicho, la afectación mucosa es continua, mientras que en la enfermedad de Crohn es segmentaria, parcheada. Aquí se afecta mucosa y muy raramente puede estar afectada su mucosa. Aquí la afectación es transmural hasta la serosa y por tanto vamos a tener fenotipos de la enfermedad de tipo fibrosa que puede precisamente causar estenosis, fibrosis y afectar incluso los ganglios, ¿vale? Como ya hemos dicho, los granulomas no calcificantes son patognomónicos en la enfermedad y a nivel histológico en la colitis ulcerosa son típicos los abscesos crípticos y la metaplasia de células de Panz, ¿vale? A nivel endoscópico, ¿qué es lo que vemos? Pues en la colitis ulcerosa vemos una mucosa friable, muy eritematosa, con hemorragia espontánea, con una pérdida completa del patrón vascular. Aquí veis una imagen de colon transverso normal, es colon transverso porque veis que las austras son triangulares y veis cómo está respetado el patrón vascular. Aquí no existe patrón vascular. Yo quiero que sepáis muy bien interpretar las imágenes endoscópicas porque creo que pueden ser claramente preguntables. Esta imagen de colitis ulcerosa no tiene nada que ver con esta imagen de enfermedad de Crohn, ¿vale? Aquí veis mucosa respetada y mucosa afecta en forma de úlceras, ¿vale? Úlceras que pueden ser serpiginosas, ¿vale? Como esta de aquí, en forma de serpiente, y úlceras que pueden ser en sacabocados, aftas, ¿vale? Alternando con mucosa sana, y por eso se le llama mucosa integral, ¿vale? Fijaros, la lesión típica de la enfermedad de Crohn son las úlceras. No quiero que confundáis, porque la otra se llama colitis ulcerosa. ¿Por qué le llaman colitis ulcerosa y las lesiones típicas de la enfermedad de Crohn son las úlceras? Porque la colitis ulcerosa se diagnosticó en cadáveres, ¿vale? Cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Evidentemente que si tenemos una colitis ulcerosa grave, podemos tener es donde aparecen las úlceras, o en el megacolon también aparecen las úlceras,
Pero si la enfermedad es leve o moderada, la úlcera no es la lesión típica de la colitis ulcerosa, sino de la enfermedad de Crohn, ¿vale? Riesgos de cáncer, pues ya sabemos, cáncer colorectal, colangiocarcinoma, si está asociada a la colangitis esclerosante primaria. Ya sabéis que la colangitis esclerosante primaria, cuando la diagnosticamos, siempre tenemos que ir a hacer una colonoscopia, ¿vale? Por el riesgo de cáncer colorectal y el riesgo de que hasta el 80% de los enfermos tengan una colitis ulcerosa. Y, por supuesto, en la enfermedad de Crohn también el riesgo de cáncer colorectal, especialmente en el Crohn colónico, y, muy importante, el riesgo de linfomas. Recordad, la afectación es transmural aquí, llega a la serosa, llega a la raíz del mesenterio, causa inflamación ganglionar y de ahí el riesgo incrementado de los linfomas, ¿vale? 3 patrones de presentación clínica: inflamatorio, estenosante, que cursa clínicamente con cuadros de suboclusión o oclusión intestinal completa, y los patrones fistulizantes. Las fístulas normalmente son interentéricas, es decir, conectando tramos del intestino, pero también lo pueden ser con otros órganos como la vagina, la vejiga e incluso fístulas cutáneas, ¿vale? A nivel clínico, rectorragia va a estar mucho más presente en la colitis ulcerosa, menos en la enfermedad de Crohn. El tenesmo en la colitis ulcerosa, menos en la enfermedad de Crohn. La diarrea acuosa es muy típica de la enfermedad de Crohn. El dolor de tipo retortijón es de la colitis. El dolor de forma sorda, en tipo masa palpable linfosa ilíaca derecha, ya sabéis que es de la enfermedad de Crohn. Y la enfermedad de Crohn en general es peor, por tanto la enfermedad perianal es más frecuente aquí. Los síntomas sistémicos, la fiebre, la pérdida de peso es más frecuente aquí. Y las manifestaciones extraintestinales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn también, ¿vale? Muy bien, esta pregunta. Mujer de 29 años que presenta dolor abdominal mesogastrio continuo de 5 días de evolución. Se realiza un estudio de imagen mediante tomografía computarizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Qué es lo que vemos en este TAC? Vemos el ilion, que claramente tiene unas paredes muy engrosadas, ¿lo veis? En comparación con las paredes intestinales normales, que suelen ser menores de 3 milímetros. Este es un TAC con contraste oral. Aquí vemos claramente contraste, y aquí vemos un paso filiforme del contraste. Por tanto, ya sabemos que tenemos un ilion afectado, inflamado y estenótico. ¿Qué enfermedad causa una enfermedad en este perfil? Pues la enfermedad de Crohn, ¿vale? La colitis rádica tendrían que contarnos el antecedente de radioterapia, ¿no? La ileitis isquémica, el perfil no suele ser una mujer de 29 años, suele ser un paciente añoso con otras comorbilidades cardiovasculares. Y la invaginación ileocólica es una enfermedad bastante rara y no es la imagen de una invaginación, ¿vale? Bueno, el cáncer colorectal es un tema en sí que veremos en otra de las clases grabadas, pero en el contexto de la enfermedad inflamatoria yo quiero que sepáis responder a estas 3 preguntas, es decir, ¿cuáles son los factores de riesgo para cáncer colorectal? ¿Cómo vamos a hacer el cribado de displasia? ¿Y quién requiere tratamiento? ¿Vale? ¿Qué es lo que requiere tratamiento? Quiero que sepáis responder a estas preguntas, ¿vale? Entonces, factores de riesgo. Los típicos de cáncer de colon. Principalmente edad, de más de 50 años. Tabaco. Y esto es muy importante, chicos. El tabaco es protector de la actividad en la colitis ulcerosa, empeora el pronóstico de la enfermedad de Crohn, pero en las dos incrementa el riesgo de cáncer colorectal, ¿vale? Obviamente los antecedentes familiares. Por supuesto, la colangitis esclerosante primaria, ya lo sabéis, y principalmente, en este caso, la inflamación, ¿vale? La inflamación en forma de duración,
más de 8 o 10 años de un colon crónicamente inflamado, ya tenemos riesgo de cáncer colorectal. Extensión, por supuesto, una proctitis tiene mucho menos riesgo que una colitis extensa, ¿no? De hecho, las proctitis ni necesitan hacer un cribado intensivo de cáncer colorectal. Y actividad, ¿vale? Cuanto más actividad, más riesgo, ¿vale? Esta es la respuesta a la primera pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo? La segunda pregunta que nos hacemos es ¿cómo vamos a hacer el cribado de displasia en estos enfermos? En los sitios en donde no se pueda realizar una cromoendoscopia con tinción, con azul de metileno o índigo-carbí, que es una prueba que exige cierta habilidad técnica, es una prueba morosa que implica que el endoscopista esté entrenado en un diagnóstico óptico perfeccionado. Si no tenemos esto, lo que se hacía antiguamente, o en sitios con menos, digamos, menos capacidad o menos recursos, son biopsias de los 4 cuadrantes cada 10 centímetros. Si el colon puede tener entre 70 y 90 centímetros de un paciente normal, imaginaros cuántos botes pueden llegar a la anatomía patológica utilizando esta técnica de biopsias por cuadrantes. O, en este caso, lo que solemos hacer es, en los hospitales ya con cierto nivel de endoscopia, es la endoscopia con tinción, de tal forma a que, como veis aquí en la imagen, no conseguís identificar áreas de probable displasia y aquí deja por teñir áreas sospechosas. ¿Lo veis? Y entonces las biopsias se hacen dirigidas, ¿vale? Entonces, con esto llegamos a la tercera pregunta. ¿Qué es lo que requiere tratamiento? ¿Quién requiere tratamiento? Pues, obviamente, tratamiento requiere todos los enfermos con cáncer colorectal y los enfermos con displasia de alto grado, ¿vale? Pero esta displasia de alto grado tiene dos peculiaridades. Tiene que ser confirmada por 2 patólogos independientes, porque hay una variabilidad interobservador bastante grande, y tiene que ser diagnosticada en contexto de remisión clínica. Endoscópica también, claro. ¿Por qué? Porque si no estamos en un entorno de remisión endoscópica, pues la inflamación a veces se puede confundir con displasia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando encontramos esta displasia? Pues depende. Vamos a pasar aquí. Si la displasia está sobre un pólipo, hacemos polipectomía. Pero si la displasia está en mucosa plana, o sea, no está en ninguna lesión, pues entonces aquí lo que tenemos que hacer depende del fenotipo de enfermedad, por supuesto. ¿Por qué? Porque si esto lo encontramos en una enfermedad de Crohn, la cirugía tiene que ser ahorradora, es decir, cortar segmentos pequeños, porque si cortamos segmentos largos en una enfermedad que no es potencialmente curable con la cirugía porque afecta la boca al ano, pues podemos incurrir en el riesgo de síndrome de intestino corto. Y esos enfermos son enfermos que a veces tienen que estar conectados a una nutrición parenteral 8 a 12 horas por día y les limitamos completamente su calidad de vida. Mientras que en la colitis ulcerosa ya sabéis que la cirugía es curativa. La cirugía es curativa y es, como sabéis, la proctocolectomía con reservorio ilioanal. Por tanto, si aquí está el ano, por aquí el foro. Entonces,
panprocolectomía con reservorio ilional. Es decir, cogemos el trozo de ilion y lo anastomosamos con el ano, aquí. Este reservorio ilional se llama J, porque tiene la forma de una J, ¿vale? ¿Para qué? Para crear aquí un pequeño depósito para que las S se solidifiquen. Estos enfermos, en la mejor de las circunstancias, van a tener 6-7 deposiciones líquidas, ¿vale? Hay una enfermedad específica de este reservorio, que es la reservoritis, que a veces necesita tratarse con antibióticos y si no conseguimos controlarla, pues hay riesgo de que tengamos que desmontar el reservorio y el enfermo se queda con una iliostomía definitiva, ¿vale? Así lo hacemos para abordar la displasia. Entonces, tema manifestaciones extraintestinales. Todas las manifestaciones extraintestinales son más frecuentes en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa, excepto el pioderma gangrenoso, la colangitis esclerosante y el colangiocarcinoma, que son más frecuentes en la colitis ulcerosa, ¿vale? Todas tienen un curso dependiente. Las que son independientes son el pioderma gangrenoso, la colangitis esclerosante, la uveitis, la sacroileitis y la enfermedad perianal, ¿vale? Entonces, empezamos. Las osteoarticulares. ¿Cuál os parece más frecuente de todos? Más frecuente, claramente, es la osteoporosis. Estos enfermos, como hablamos al inicio, tienen una enfermedad de afectación sistémica que desgasta el hueso, consume calcio y además normalmente son enfermos que se han expuesto a terapias corticoideas largas. Por tanto, la osteoporosis es claramente la afectación articular más frecuente, ¿vale? Luego tenemos también la artritis, la sacroileitis y la espondilitis anquilosante, o la conocida como columna en cana de bambú, ya lo conocéis, la sacroileitis, la afectación y desgaste de las sacroiliacas, artritis y osteoporosis, ¿vale? Manifestaciones cutáneas, las aftas orales que veis aquí, típicas de la enfermedad de Crohn, el eritema nodoso en duraciones sin alteración cutánea, con un leve oscurecimiento cutáneo, que son típicas también de la enfermedad de Crohn. Y esto, ¿sabéis qué es? Este es el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso, manifestación típica de la colitis ulcerosa, con un curso independiente y que, aunque se llame pioderma gangrenoso, es normalmente estéril. Obviamente, como cualquier lesión cutánea se puede sobreinfectar, pero fisiopatológicamente es una lesión estéril. Es conocida como dermatosis neutrofílica, ¿vale? ¿Qué otra dermatosis neutrofílica conocéis? El síndrome de Sweet, ¿vale? Típica de la colitis ulcerosa. Manifestaciones oftalmológicas, la buena y la mala, la epiescleritis y la uveitis. Manifestación con un curso independiente de la enfermedad, que es una urgencia oftalmológica que debe ser abordada, puede necesitar corticoides, puede necesitar infliximab, debe ser abordada sin demora, ¿vale? Hematológicas, la más frecuente, por supuesto, la anemia, la manifestación extraintestinal más frecuente de todas, se puede dar en forma de ferropenia, por claro, la inflamación y la pérdida de hierro intestinal. Es una enfermedad de trastornos crónicos, puede tener un componente de anemia hemolítica autoinmune, pero los fenómenos de hipercoagulabilidad y de trombosis son los que más comprometen el pronóstico de estos enfermos y la principal causa de mortalidad, ¿vale? Entonces, brote de enfermedad de Crohn o de colitis ulcerosa que ingrese en el hospital, brote que recibe heparina de bajo peso molecular de forma profiláctica, por lo menos 40 miligramos, ¿vale? El tratamiento, sé que puede ser un poco confuso, entonces he intentado crear aquí unos esquemas para que sea más visual y más fácil. Siempre tenéis que considerar tres aspectos.
Obviamente, el primero, diferenciar si estáis ante una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn. El segundo, si estáis en un brote o si vuestro objetivo es mantener la remisión, que es completamente diferente. En un brote queréis fármacos de acción rápida que saquen a vuestro paciente del brote. En la remisión queréis fármacos que mantengan al paciente en la remisión, que normalmente son inmunosupresores de acción lenta, ¿vale? Y el tercer aspecto es saber dónde se localiza la enfermedad, porque en función de la extensión vamos a poder dar tratamientos de forma sistémica o tratamientos en forma tópica, que pueden ser los de vía oral con poca absorción sistémica, o pueden ser las espumas, los supositorios y los enemas según la extensión, ¿vale? Para la colitis ulcerosa, yo no quiero que sepáis los índices, aquí es una cuestión de usar la lógica, ¿vale? Entonces, enfermo que llega a la urgencia con rectorragia, tenesmo, pujos, fiebre de 39, PCR de 100, más de 6 deposiciones diarias con nocturnidad, ese es un enfermo grave, que tiene un brote grave. Paciente que llega con baja repercusión sistémica, hace su vida normal, no se despierta por la noche, tiene 2 pujos al día, pues tiene un brote leve. Cualquier cosa que se quede en el medio, pues sería el brote moderado, ¿vale? Entonces, para el brote leve de la colitis ulcerosa, lo que vamos a usar son 5 ASA, 5 aminosalicilatos, ¿vale? ¿De qué tipo usamos? Pues depende de la extensión, ¿vale? Si la enfermedad pues, afecta el recto, pues usamos supositorios. Si afecta el sigma, pues usamos espumas. Si llega a afectar hasta el ángulo esplénico, enemas, ¿vale? Podemos combinar con mesalacinas de vía oral, ¿vale? De baja absorción sistémica, ¿vale? Si el paciente no responde a esto o tiene un brote moderado, pues lo que tenemos que usar es un corticoide de acción tópica. Mantenemos los 5 ASA y usamos un corticoide de acción tópica. ¿Qué corticoide solemos usar? La beclometasona. La beclometasona es muy buena porque la damos por vía oral y tiene baja acción sistémica porque se metaboliza en el hígado y es de primer paso hepático, es decir, cuando llega al hígado por la porta, sus metabolitos se hacen inactivos, entonces su efecto como mucho llegaría al hígado y por eso el otro corticoide típico de vía oral, la acción tópica, es la budesonida y se puede usar también en la hepatitis autoinmune porque su acción queda circunscrita en el hígado y no va a causar los efectos sistémicos típicos de los corticoides, ¿vale? Si tenemos un brote grave, por supuesto, ingresamos al paciente heparina de bajo peso molecular, corticoides intravenosos, la prednisona a dosis de miligramo kilo, ¿vale? Y evaluamos respuesta, ¿vale? En función de si el paciente responde, pues a los 3-5 días el paciente, los 3 y los 7 días responde, lo que vamos a hacer es una pauta descendente de corticoides y empezar un tratamiento de mantenimiento. El paciente no responde, es corticoresistente, pues utilizamos inmunosupresores. La ciclosporina ya la relegamos, ¿vale? Porque es un fármaco muy engorroso de manejar, tenemos que pedir niveles diarios, tiene riesgos de hipertensión arterial, nefrotoxicidad, hiperplasia gingival, es un fármaco difícil, engorroso. Por tanto, solemos usar un anti-TNF como el infliximab para inducir la respuesta. Si no responde, pues siempre está la cirugía, ¿vale? MIR de 2014, mujer de 37 años. Aquí. Mujer de... Bueno. Vale. Mujer de 37 años. Colitis ulcerosa extensa. Brote grave, ya nos dicen en la pregunta. Prednisona en dosis plenas y tras una semana, 3 a 7 días, la paciente no presenta mejoría. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Colectomía subtotal de urgencia y en un segundo tiempo proctectomía y reservorio neuronal? No, este no es la maniobra quirúrgica, no se realiza aquí, nos faltaría el arsenal terapéutico. ¿Asociar un inmunosupresor? No,
estamos en un brote, necesitamos inducir la remisión. La azatioprina puede tardar entre 4 y 6 meses en actuar, es para el mantenimiento, ¿vale? Asociar mesalazina en dosis de 4 gramos, no, ya nos hemos pasado el juego de la mesalazina, estamos en un brote grave. Debe valorarse el tratamiento con etanercept. No, debemos valorar el tratamiento con un primo del etanercept, un anti-TNF alfa que se usa en la enfermedad inflamatoria, que es infliximab. Por tanto, nos queda la opción 4, ciclosporina endovenosa, ¿vale? Ahora ya sabéis que en práctica clínica habitual las ciclosporinas se usan menos. Para la enfermedad de Crohn, hay que saber 3 diferencias fundamentales, ¿vale? Los 5-ASA no tienen lugar en la enfermedad de Crohn, ¿vale? Por tanto, los brotes leves y moderados de la enfermedad se van a tratar con un corticoide tópica de bajo paso sistémico o del primer fase par, como lo queráis llamar, como la budesonida o la beclometasona. La budesonida es especialmente interesante en la enfermedad de Crohn ileal porque se absorbe en el hilo, y la beclometasona es especialmente interesante en la enfermedad de Crohn colónica, ¿vale? Y el brote grave lo trataremos con corticoide sistémico. ¿Qué otras diferencias tenemos? No se usa la ciclosporina como inmunosupresor y, obviamente, en la cirugía, como no tiene una intención curativa, somos mucho más restrictivos para no ocasionar un síndrome de intestino corto. Ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, no responde el brote leve moderado a corticoide tópico, o el paciente viene directamente con un brote grave, corticoide sistémico, revaluamos la respuesta a los 3-7 días, misma historia, si conseguimos la respuesta, pensar en el tratamiento de mantenimiento y bajar la pauta de corticoides. Si no respuesta, utilizamos infliximab, adalimumab, un anti-TNF. Si no respuesta, vamos a hacer switch a otros tratamientos biológicos o avanzados y relegar la cirugía para el último escenario posible en la enfermedad de Crohn. ¿Lo entendéis? Muy bien. En el caso del mantenimiento, aquí es donde más tienen lugar los inmunosupresores tipo tiopurinas, tipo la azatioprina, pero ¿cuál es el problema? Es que son fármacos de acción lenta, ¿vale? Suelen empezar su respuesta a los 3-6 meses. Entonces, si inducimos la remisión del brote con 5-ASA, en el caso de la colitis ulcerosa, pues nos mantenemos con 5-ASA. Si no hubo respuesta o fue corticodependiente, pues tenemos la necesidad de mantener una tiopurina. Si aún así no conseguimos mantener la remisión, pues tenemos que utilizar o ciclosporina o biológicos, ¿vale? Perdón, la ciclosporina no solemos usarla de mantenimiento, así que podemos usar de mantenimiento el infliximab, pero si inducimos con ciclosporina deberíamos hacer un switch a infliximab, ¿vale? Muchas veces asociamos el inmunosupresor al anti-TNF. ¿Para qué? Para evitar la inmunogenicidad, es decir, la generación de anticuerpos antifármaco, ¿vale? Entonces muchas veces se usa lo que conocemos como comboterapia, que es infliximab más imurel o azatioprina, ¿vale? El proceso de vasicinio es el mismo para la enfermedad de Crohn. Si os preguntan entonces ¿para qué sirve la comboterapia en estos pacientes? La respuesta es disminuir la inmunogenicidad. ¿Me entendéis? Muy bien, sobre los fármacos avanzados y biológicos. ¿Por qué lo segrego así, avanzados y biológicos? Porque hay una ligera diferencia. Los biológicos son fármacos de síntesis en un ser vivo, ¿vale? Para precisamente evitar la inmunogenicidad. Normalmente se sintetizan en animales de laboratorio, son anticuerpos monoclonales, suelen ir dirigidos contra moléculas o estructuras extracelulares y tienen una administración por vía parenteral, sea intravenosa o subcutánea, ¿vale? Mientras que los no biológicos o avanzados son moléculas pequeñas de administración por vía oral y de síntesis química, totalmente artificial, de síntesis laboratorial, y suelen ir contra moléculas o estructuras intracelulares, ¿vale? Intracelulares.
De aquí, en esta diapo, sintetizo lo que me parece más importante de estos fármacos, ¿vale? Los anti-TNF-alfa, ya sabéis, el infliximab, el adalimumab y el colimumab, aprobado para colitis ulcerosa. Los anti-integrina alfa-4 beta-7 son, es principalmente el vedolizumab, ¿vale? El vedolizumab lo que hace es impedir la unión de la integrina con el ligando NARCAN y de esa forma, digamos que disminuye el reclutamiento de células inflamatorias para el espacio endoluminal. Es una molécula, es un fármaco biológico anticuerpo muy seguro, con un perfil de seguridad bueno y por tanto lo estamos usando mucho en enfermos con enfermedad inflamatoria y de edad avanzada o con comorbilidades, ¿vale? El ustekinumab actúa contra la interleuquina 12-23 y el risankizumab es una mejoría del ustekinumab porque es más selectivo de la interleuquina 23 que se ha visto más implicada en la fisiopatogenia de la enfermedad inflamatoria, ¿vale? En los fármacos no biológicos o avanzados o moléculas de síntesis pequeña tenemos los inhibidores JAK como el tofacitinib y el upadacitinib. El upadacitinib, mientras el tofacitinib es un pan-JAK, va contra todas las JAK, el upadacitinib va contra las JAK específicas de la enfermedad inflamatoria y parece que va a tener un perfil de seguridad mejor, ¿vale? El tofacitinib pues es un fármaco que solemos relegar a segunda línea. ¿Por qué? Porque se ha visto que incrementa los fenómenos tromboembólicos, ¿vale? En una enfermedad donde los fenómenos tromboembólicos ya están incrementados, pues claro, siempre preferimos relegarlo a una segunda línea. Por cierto, estos fármacos avanzados o pequeñas moléculas están aprobadas única y exclusivamente para la colitis ulcerosa, ¿vale? Mi apuesta este año va por una pregunta relacionada con los moduladores de la esfingosina 1-fosfatasa, como es el ozanimod. Este es primo, digamos así, del esfingolimod, que sabéis que se usa en la esclerosis múltiple. Y ya que estamos también, sabéis que el vedolizumab tendría un primo, que sería el natalizumab, que al no ser selectivo del tracto gastrointestinal puede incrementar el riesgo de leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por empezar a relacionar cosas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el ozanimod? El ozanimod lo que pasa es que secuestra los linfocitos directamente en los ganglios, impidiendo su reclutamiento y luego su migración hacia el espacio endoluminal intestinal, ¿vale? Por tanto, los efectos adversos de estos fármacos son precisamente la linfopenia, ¿vale? Aquí tenemos el colon, aquí tenemos el mesenterio con los ganglios y el ozanimod va a actuar aquí impidiendo que las células inflamatorias migren adentro del colon, ¿vale? Pregunta. Paciente con enfermedad de Crohn que va a comenzar tratamiento con terapia biológica anti-TNF, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es necesaria antes de iniciar dicha terapia? Pues ya os digo yo que para iniciar un fármaco inmunosupresor biológico siempre tenemos que pedir serologías de virus de la hepatitis B, hepatitis C, VIH, siempre tenemos que pedir una radiografía para descartar cavernomas y pedir una prueba de tuberculina y un Mantux para descartar tuberculosis latente, ¿vale? No tenemos que pedir una valoración del estadio inmunitario mediante contagio. El megacolon. El megacolon es una enfermedad potencialmente mortal, es una complicación de las más temidas en el seno, principalmente de la colitis ulcerosa, aunque puede estar presente en otras enfermedades tipo colitis isquémica o colitis infecciosa. Tiene un diagnóstico que es radiológico, básicamente, porque es una distensión del colon transverso, de más de 5,5-6 centímetros en la literatura, ¿vale?
y es una enfermedad con una repercusión sistémica enorme, ¿vale? Aquí lo que tenemos es un enfermo con mucha toxicidad sistémica, puede ser la complicación típica de un brote grave de colitis ulcerosa que no nos está respondiendo a los tratamientos, es un enfermo que de repente empieza con una taquicardia, una fiebre descontrolada, mal estado general, leucocitosis, PCR, y que en la radiografía vemos esta dilatación del colon transverso, pues lo podemos apellidar de megacolon tóxico, y el manejo del megacolon sería como el de un brote grave de colitis ulcerosa, ¿vale? Podemos llegar a necesitar anti-TNF, con una pequeña diferencia. Aquí no vamos a ser tan demorados a la hora de escoger la opción quirúrgica. ¿Por qué? Porque si nos retrasamos en la cirugía de un megacolon tóxico, cuando los cirujanos entran ya se pueden encontrar una necrosis tumoral enorme y el enfermo es insalvable. O sea, es una enfermedad que tiene una mortalidad altísima, puede debutar directamente con una peritonitis cefaloidea, es muy peligroso. Por eso, en práctica clínica habitual, cuando los enfermos están ingresados con brote de colitis ulcerosa, les solemos hacer una placa de abdomen cada 48 horas para ir midiendo el transverso. Pregunta de este año para finalizar este capítulo. Mujer de 24 años que consulta por un cuadro de dolor abdominal, astenia, diarrea, rectoraje ocasional y pérdida de peso, ¿vale? En la exploración tiene signos de desnutrición y tiene focalidad en fosa ilíaca derecha, ¿vale? En la analítica tiene una hemoglobina baja, elevación de PCR. En la colonoscopia, fijaros en lo que se encuentra: úlceras aptosas, inflamación segmentaria y una área de estenosis. Ya sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? Una enfermedad de Crohn, ¿vale? La enteroresonancia confirma este hallazgo y la existencia de inflamación en el ilion distal, ¿vale? Entonces, el cuadro es refractario al tratamiento farmacológico y nos preguntan cuál es la cirugía que debemos hacer. Reconvertiendo, la pregunta es: ¿qué cirugía debemos hacer en un enfermo con enfermedad de Crohn con afectación del ilion y del ciego, ¿no? ¿Cómo es el perfil de cirugía en la enfermedad de Crohn? Restrictiva, ¿vale? Entonces, colostomía terminal, no, esto no tiene ningún sentido. Hacer una hemiderecha ampliada. ¿Por qué vamos a hacer una hemiderecha ampliada si lo que está estenosado es el ciego? Una hemiderecha ampliada coge ciego, colon ascendente y gran parte del colon transverso. Esto no es el restrictivo, esta no es una opción, ¿vale? Una pamprotocolectomía con reservorio en J es la cirugía de ¿qué enfermedad? De la colitis ulcerosa, ¿vale? Entonces, la respuesta es iliosecectomía, es decir, sacar el ilion y el ciego, que son las áreas afectadas. Esta pregunta generó un poquito de debate porque la persona que la preguntó utilizó un término un poquito clásico, ¿vale? Pero el proceso es este, ¿vale? Pues muchas gracias, espero que os haya gustado la clase y suerte con el libro.